Panamá y para los extranjeros que están aquí en Panamá. Entonces hay que entenderle, y si ustedes me preguntan, profesor Jované y profesores todos, tenemos que hacer la lucha para que la Constitución se enseñe completa, desde quinto grado al menos. Y que aquí no se pueda graduar nadie de media si no maneja perfectamente nuestra Constitución. Porque lo que ocurre es que el título de la Hacienda Pública, para concentrarme en lo que nos trae acá, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Si la palabra hacienda nos suena como hacendado, como al que tiene una finca, como al que tiene ganado. No, eso es un sinónimo de propiedad. Cuando usted vea en la Constitución Nacional el título de la Hacienda Pública, es la propiedad del Estado. Y por eso al hacendado se le dice hacendado porque tiene una propiedad, en este caso, una finca. La Hacienda Pública describe en todo su articulado todos los bienes que son propiedad del Estado y por lo tanto son de uso público y en consecuencia no pueden ser objeto de apropiación privada. Punto. Y son muchísimos que yo no puedo dedicarme aquí a explicárselo, pero lo que ustedes no tienen idea, las telecomunicaciones, las radiofrecuencias, la frecuencia de televisión, el fondo del mar, el mar territorial, todo eso es del Estado. Y ese cuento de que está privatizado esto o está privatizado aquello, eso es otra falsedad. No puede estar privatizado nada que por Constitución es propiedad del Estado. Lo que está es concesionado, ¿sí?, en contratos de concesión para el usufructo de ciertos servicios en beneficio de empresas privadas que en teoría le pagan algo al Estado por usufructuar esos bienes. Entonces, los artículos que ustedes ven aquí, que están sobre la base de lo que nos trae a la polémica que está ahora mismo al frente de todo lo que ocurre en la vida nacional, se basa en varios aspectos. Primero, en que pertenecen al Estado, numeral 5, ¿sí?, del referido artículo. ¿Cuál artículo, profesor? Bueno, vamos a verlo rapidito. El artículo 257. Se basa en que pertenecen al Estado, y les voy a subrayar lo más importante, las riquezas del subsuelo que podrán ser explotadas, ¿sí?, por empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesiones, nunca vendidas, nunca privatizadas, nunca enajenadas, no confundamos términos. Y obviamente dice el numeral 6 de ese mismo artículo que las minas, las canteras, los yacimientos de toda clase que no podrán ser objeto de apropiación privada. La Constitución es muy clara, ¿sí?, pero podrán ser explotados directamente por el Estado en primera opción, ¿sí?, mediante empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesión u otros contratos para ser explotados por empresas privadas. Nunca mencionan el usufructo. Yo voy a ahondar ahora sobre eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el artículo 258 dice que pertenecen al Estado, son de uso público y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada el espacio aéreo. Habrán escuchado que este contrato que se está discutiendo en la Asamblea les da a la empresa además el espacio aéreo. Yo voy a ir mencionando muchas cosas para irnos poniendo en el contexto. Entonces, en ese sentido, sigue la Constitución, ni el lecho, el suelo del mar territorial, la plataforma, nada de eso puede ser objeto de apropiación privada. El 259 entonces habla de las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, ¿sí?, bosques y demás, se inspirarán en el bienestar social y el interés público. Este fue uno de los puntos importantes que la Corte Suprema de Justicia planteó en su fallo de 2017, que vamos a ver ahora, para declarar la inconstitucionalidad del contrato ley aprobado por ley número 9 en el 97, que era el que originalmente le daba toda la potestad a Minera Panamá, entonces Minera Patequilla, para efectos, de la explotación minera. Entonces, a ver si llega desde acá, si llega. ¿Qué es importante para nosotros? Que se sepa principalmente todo lo que indica la Constitución. En el 266, la ejecución o reparación de obras nacionales, ¿sí?, las compras que se efectúen, etcétera, etcétera, y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos, a los municipios o al Estado, se harán mediante licitación pública. Esta fue una de las claves en las cuales la Corte se basó para decretar la inconstitucionalidad del contrato viejo
porque no se hizo licitación pública, sino que se le dio por adjudicación directa a Minera Panamá, lo mismo que se está tratando de hacer ahora. Entonces, en ese sentido, si ven nuestra presentación, yo vengo hablando de esto hace un año y ponía contrarreloj. ¿Por qué lo pongo así? Porque decía yo que estábamos contrarreloj como sociedad para tomar acciones pronto porque se nos iba a venir encima lo que hoy se nos ha venido encima, pero no me hacían caso. Porque ya les digo, los panameños no accionamos, no vemos las cosas venir y reaccionamos cuando las tenemos muy encima. Y cuando yo hacía esta presentación desde el año pasado, yo lo mencionaba, estábamos contrarreloj, por eso mi presentación va al revés del sentido del reloj. Entonces, ¿qué dice nuestro Código de Recursos Minerales? Esto lo voy a pasar rápido. Hay un Código de Recursos Minerales. Entonces ustedes dirán, profesor, y si hay un Código de Recursos Minerales, ¿por qué quieren aprobar un contrato ley? Lo veremos más adelante, pero casualmente hay un principio que manejamos los abogados, que son dos principios realmente, y es que ley mata ley. La ley posterior priva sobre la ley anterior y la ley especial priva sobre la ley general. La ley anterior y general es el Código de Recursos Minerales, que no le gusta ni a esta empresa ni a muchas otras empresas. Quieren que se les apruebe una ley específicamente según sus intereses. Y por eso es que llevan un contrato de concesión a ser aprobado por ley. Porque a partir de que se aprobase, si permitimos que eso ocurre, a ellos no les aplica el Código de Recursos Minerales, sino que les aplicaría ¿qué cosa? La ley o el contrato de ley que están discutiendo en la Asamblea. Ese Código de Recursos Minerales, que es el decreto ley 23 del 63, imagínense desde qué año, dice una serie de cosas, pero ya en ese decreto ley del 63 se planteó, obviamente, ¿sí?, que todo el tema de la explotación minera, contrario a lo que dice la Constitución, se haría primordialmente a través de la iniciativa de inversión privada. Ustedes acaban de leer lo que decía la Constitución, ¿verdad? Sí. El Estado, a través de empresas estatales mixtas y pudiera ser concesiones privadas bajo ciertas reglas. El Código del 63, que no lo han querido modificar, yo me gané un concurso y estoy trabajando en eso, luego de la cátedra, que es un concurso de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y en abril del otro año, pero se vino este tema y me está sirviendo mucho para la investigación, debo entregar la propuesta de nuevo Código de Recursos Minerales, que estoy basando en una serie de investigaciones en donde se debe concluir una serie de aspectos interesantes, porque definitivamente este código está obsoleto. Pero además dice promover el desarrollo vigoroso de la investigación, transporte y beneficio, si necesarios o convenientes, para asegurar la disponibilidad de estos minerales en una escala nacional e internacional. Es decir, si el Estado decide extraer sus minerales, es porque los requiere, no es porque tiene que beneficiarse una u otra empresa. Entonces esto es, para que vean nada más, cuando estaba publicado en el año 63, ese código, pero efectivamente en esa Gaceta Oficial viene lo siguiente, ¿sí? Y por eso están estas imágenes aquí. El capítulo 2, Derecho de Propiedad del Estado, dice, de ese código, que los yacimientos minerales de toda clase existentes en todo el territorio de la República de Panamá son de propiedad del Estado. No podrán ser objeto de apropiación privada, así dice la Constitución. Pero a punto seguido dice, podrán ser concedidos en usufructo, ahí viene la palabrita, en la forma y condiciones que la Constitución y este código señale. Los minerales extraídos mediante concesiones mineras otorgadas de conformidad con este código pertenecerán al concesionario. Yo no les acabo de leer que la Constitución dice que son del Estado y que dice que no se puede o no pueden ser objeto de apropiación privada. Ya desde los años 60 venían con este tema y lo han querido mantener, esto es inconstitucional, pero no han sido satisfechos porque saben que lo que yo les voy a explicar ahora siempre ha sido un riesgo, y por eso han intentado hacer muchos contratos ley, como el que están ahora tratando de pasar a la Asamblea y como el que la Corte declaró inconstitucional. Entonces, vamos a ver, profesor, pero nosotros no somos abogados, ¿qué es eso de usufructo? ¿Dónde habla de usufructo? Yo se lo explico muy fácilmente, ¿sí? ¿La Constitución panameña determina algo sobre usufructo? No, búsquenlo en la Constitución. Ese no es una figura jurídica desarrollada en la Constitución.
Ni siquiera menciona el término. Búsquenla, si quieren. El Código de Recursos Minerales determina algo sobre usufructo más allá de lo contemplado en este artículo. No, tampoco. Solo lo menciona 2 veces. ¿Sí? El que yo les acabo de mostrar y otro artículo que es irrelevante, el 2 y el 278. Entonces, en Panamá, ¿qué norma jurídica define y determina esto el usufructo? Que tenemos que entenderlo como panameños para comprender lo que está pasando. Bueno, sencillo, es el Código Civil. ¿Sí? El Código Civil define en el artículo 452 que el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos, con la obligación de conservar su forma y sustancia, ojo con esto, a no ser que el título de su constitución o la ley autorice otra cosa. Es decir, yo puedo ser dueño de una casa y dársela en usufructo al profesor Jované porque me da la gana. Él la usa y la disfruta, pero él nunca va a ser el propietario. Y cuando acabe el usufructo, él me la tiene que devolver a mí en las condiciones normales que el desgaste lógico del paso de los años requiera. Si yo le doy en usufructo un bien que, por ejemplo, es consumible, vamos a ver qué dice el 453, se constituye por la ley, por la voluntad de las particulares manifestadas en acto entre vivos y en última voluntad y por prescripción. Si yo defino, ¿sí?, que comprendiera cosas que no se pueden usar sin consumirlas, eso ya dice el 468, está clarito, el usufructuario tendrá derecho a servirse de ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo cuando, al terminar el usufructo, o con esto, no al comenzar, al terminar, si se hubiesen dado estimadas, cuando no se hubiesen estimado, tendrá el derecho de restituirlas en igual cantidad y calidad o pagar su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo. Yo le di a usted 10 vacas en usufructo y usted se las comió. Bueno, en 20 años usted me tendrá que dar otras vacas. No hay ningún problema. Vacas son vacas, ¿sí? O me tendrá que pagar lo que cuesten 20 vacas en 20 años. Eso lo contempla la ley. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en el caso de Panamá. Por eso le digo, el ABCD de esta figura del usufructo en el Código de Recursos Minerales y en lo que estamos viendo, ¿sí? Dice 36 que a los titulares de las concesiones deberá poner a disposición del público las carreteras, aeropuertos, canales y obras similares de acceso que hayan sido construidas por tales concesionarios. ¿Sí? Ahora voy en eso. Si ellos, me explico, reciben en usufructo el cobre que están extrayendo y lo están vendiendo en Corea o en China, ustedes me pueden explicar si lo que decía ahorita la presentación es que debe devolverlo. ¿Cómo en 20 años que acabe el usufructo nos van a devolver el cobre que ya usaron? Alguien que me lo explique. ¿Cómo? No tienen que ser abogados para entender que esto no tiene sentido. Y eso lo han venido haciendo y nos hemos dado cuenta ahora con el escándalo de Minera Panamá. Desde los años 60 están con lo mismo. Y el pueblo panameño nadie le ha enseñado esto. No se puede dar en usufructo, dice la ley y dice la doctrina y dicen fallos de distintas cortes en todo el mundo, bienes que sea imposible restituir al finalizar el usufructo. No se puede. Y como la Constitución dice que no se puede vender, pues tampoco se los pueden dar. Se inventaron la figura del usufructo para tratar de justificar lo que han venido haciendo con bienes patrimonio del Estado desde los años 60 y más en los contratos ley. Entonces, decía yo que aquí todas las carreteras que construyan y demás, ¿por qué son de uso público? Porque es que los recursos de esos suelos son del Estado. Entonces, lo que sea que construya un concesionario, puertos, carreteras, son para uso, ¿sí?, del pueblo. ¿Algunos de ustedes pueden entrar por la carretera que va de Minera Panamá hasta el Atlántico? ¿Pueden usar el puerto de ellos? No, porque también hay debilidad en los abogados que están en la administración pública para entender esto. Entonces, obviamente, lo que viene en este ABCD es que el artículo 72 dice que el órgano ejecutivo podrá exigir a cada concesionario que le entregue en el lugar de extracción una parte adecuada de los minerales extraídos por él, equivalente al consumo interno del país, al precio del mineral extraído. Todo esto con lo que ustedes están alumbrando, ¿qué utiliza en términos generales? ¿Qué mineral? Los muchachos, ¿qué usan para las bocinas suyas? ¿Los alambres son de qué? De cobre. ¿Y qué es lo que están sacando allá en Donoso? Bueno, oro también, ahora vamos a ver eso. Pero en principio cobre. Entonces, si estamos
entendiendo que tenemos un depósito de cobre y que están sacando cobre, entonces te están mandando el cobre para afuera en materia bruta para después traerlo refinado. Es el equivalente a lo que decía Rafael Correa en el Ecuador cuando llegó a ser presidente. Eran un país exportador de petróleo e importador de combustibles refinados. Entonces no importa cuántos millones vendieran en petróleo, compraban 10 veces más en gasolina y etcétera. Entonces, ¿por qué voy entrando por este lado? Porque es importante entrar en el contexto, y ya termino con el ABCD. Entonces, decía que obviamente el artículo 19 es necesario la licitación pública sujeta a las condiciones que establezca el Ministerio de Comercio. Nunca han hecho licitación pública. Y como nunca han hecho licitación pública, entonces nos fuimos obviamente a ver qué es lo que dicen y son los contratos ley. Yo no voy a andar mucho en esto, pero lo único que les tengo que decir es que en la Constitución panameña, esa misma cara pone todo el mundo, ¿qué es eso de contrato ley? Me explico, y ahora van a ver lo que dijeron las procuradoras más adelante. Pues simplemente es un contrato que elevado a la Asamblea lo transforman en ley de la República. ¿Y qué dice la Constitución sobre los contratos ley? Sí, obviamente, sí, en palabras simples, es una ley de la República. Los diputados obviamente solo pueden aprobar o improbar esos contratos ley. ¿Sí? No lo define la Constitución en ningún lado. No hay definición de que es un contrato ley. Hay un numeral que está en uno de los artículos, ¿sí? El 15 del 159 constitucional, que literalmente lo único que dice es lo siguiente, eso que está ahí: aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades, empresas, si su celebración no estuviera reglamentada previamente por el numeral 14. Eso es todo lo que dice. Y lo que ha venido ocurriendo, porque ahora que yo les diga esto van a pelar los ojos. Ustedes saben que el Decámero es una concesión por un contrato de ley. ¿Alguien de ustedes lo sabía? Porque no le han dicho a la verdad al pueblo. Los Decameron era el antiguo, ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Qué tenían los militares ahí? Farallón. Esos son tierras del Estado. Asimismo pasaron a principios de los años 2000, mediados de los 2000, unos contratos ley y le dieron por 99 años la concesión a los hoteles de Cameron. Esto de los contratos ley no es nuevo y esto no es ahora. Lo que pasa es que la sociedad panameña no le han querido porque no nos quieren enseñar la Constitución desde que somos unos niños. Y eso es como loro viejo no aprende a hablar. Ahora, a cierta edad, aprender la Constitución nos causa dolor de cabeza. Pero es que estas cosas tenemos que leerlas porque si no nos agarran de tontos. Los puertos, los hoteles de playa, los recursos minerales y cuánta cosa, aquí me demoraría yo mucho en explicarles, está por la misma figura de contrato ley. Es decir, concesiones administrativas de bienes que el Estado no puede vender porque son su patrimonio, pero que se busca un subterfugio y la entregan en concesión por 50, 60, 70, 99 años y ya nadie sabe que eso no es privado. ¿Y todos creen ustedes que el Decameron es privado? No, es una concesión. Búsquenlo, investiguenlo y lo van a encontrar, ese contrato de ley. Entonces, avanzamos. El tema referente a toda esta introducción que les estoy haciendo, ¿sí? Como decía, minas, puertos, hoteles de playa, ¿sí? Prestaciones de servicios públicos, todos los celulares que ustedes tienen, todo eso es concesión, para que sepan. Porque el Estado es dueño ¿de qué? De la frecuencia de celular, de las frecuencias de radio, de las frecuencias de telecomunicaciones, y todo se otorga por concesiones. Entonces, sí, aprobar o improbar los contratos ley, esto es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, decía yo en mi reloj contra el tiempo, que no podíamos esperar que llegara a la Asamblea, porque en la Asamblea no se puede cambiar ni un punto ni una coma. Aún, que no voy a entrar en eso, aunque los diputados fueran todos buenos, no pueden cambiarlo. Pero bueno, ya llegó a la Asamblea, entonces le toca ahora ser los héroes o ser los villanos, aprobarlo o improbarlo. En este sentido, obviamente, entonces, importante para nosotros plantear aquí que en el reloj a la inversa, ¿sí?, que decía la ley 9 del 97, ¿sí? Es decir, la ley que declaró la Corte inconstitucional. Lo mismo Corte está discutiendo, es que esto no es de ahora.
Nadie se acordaba que existía Minera Panamá. Ahora estamos peleando por algo que debimos haber peleado desde el 97. ¿Qué ha ocurrido entre el 97 y el 2023? No ha ocurrido nada. No han sacado cobre, no han sacado oro, no han sacado plata, no han sacado molibdeno. Pero tenía que ocurrir el escándalo para que nos involucremos. Esto viene desde hace rato. ¿Y qué es lo que pasaba en ese año 97? Bueno, literalmente el contrato entre el Estado y Petaquilla Gold. ¿Qué es eso de Petaquilla Gold? Bueno, Petaquilla Gold, Georrecursos Internacionales y Adrián Resources S.A. Hoy en día todo esto se llama Minera Panamá. Eran 3 empresas a las que se les dio un contrato ley en el año 97. Y mira lo interesante, todas esas empresas están representadas por este ciudadano, Richard Pfeiffer. Y lo menciono porque es verdad, son documentos públicos, yo tengo libertad de cátedra y hay que enseñar las cosas como son. El interés de un ciudadano fue el que llevó a la firma de ese contrato. Pero este ciudadano, ¿sí?, que en un momento dado, esta es la ley 9 del 97, ¿sí?, aquí ustedes pueden leer, ¿sí?, se lo dejo un poquito en la pantalla. Por una parte, Nicia Rodríguez, aquí tienen Richard Pfeiffer, ¿sí?, eran los que firmaban en nombre y representación de las empresas. Este señor fue gobernador después, ¿sí? Y dice, obviamente, que comparecen también las siguientes fines. Georrecursos, aquí están todas las sociedades, es decir, eran 3 sociedades que estaban dentro del contrato de ley. Aquí está Richard Pfeiffer, aquí van a ver ingeniero Richard Pfeiffer. Él firmaba por todas las sociedades, prácticamente. Y en ese sentido, adivinen qué, el tribunal confirma condena a Richard Pfeiffer por caso de Gold Dragon Capital, 2 de febrero ¿de cuándo? Del 23. Del 23, ¿sí? Ahí está, el gobernador de Coclé fue condenado en primera instancia por el juzgado, y ahora se dio en este año la confirmación de la condena. Ahí está el fallo, y hay todo una entramada de lo que detrás de este contrato del 97 venía ocurriendo con bienes del Estado panameño, pero en este caso con una serie de estafas. Eran 20 años la vigencia, ¿sí?, con la facultad de poder renovarla. Ojo con esto, del 97 a 2017, ¿cuántos años fueron? 20. Cuando sale el fallo de inconstitucionalidad, ya había vencido la vigencia de la concesión. Pero habían puesto un artículo en esa ley del 97 que miren la semejante barbaridad. Yo estudié Derecho y yo entiendo que una ley puede derogar otra ley, un decreto puede derogar otro decreto, un decreto puede reglamentar una ley y una ley pudiera reglamentar un decreto, pero nunca una norma inferior puede modificar una norma superior. Pusieron que por resolución en este contrato ley podían prorrogar una ley. Es decir, cuando usted otorga una concesión, en ese momento inicial se otorga por resolución. Pero si usted eleva esa resolución a contrato ley, es una ley. Entonces lo único, a mi entender, que puede prorrogar una ley es otra ley. Pues no, pusieron un artículo que decía que el MISI a través de resolución podía prorrogar. Y esto fue lo que se dio. Aquí la tienen. Se la voy a ampliar. Vamos a ampliarla. Sí, mírenla. 30 de diciembre de 2016. Y a mí no me importa aquí qué gobierno fue, porque yo siempre he sido muy objetivo, ¿eh? Yo soy político, eso es público, pero yo soy firme en mis convicciones, ¿sí? Eso fue en el gobierno pasado, lo intentaron, ¿sí? Mediante la ley 9, se prorrogaba la vigencia de, dice, otorgar primera prórroga al contrato ley de concesión de minera celebrado por el Estado, sea Minera Petaquilla S.A., hoy Minera Panamá, aprobado por ley 9 del 97. Y yo les dije, esto es una aberración, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Cómo ustedes van a prorrogar una ley por una ley? Para además venir el fallo saliendo. Se intentó hacer por esta vía, no se pudo, sale el fallo de inconstitucionalidad en el 2017 por el cual se declara que es inconstitucional la ley 9 del 97 y se cae todo esto y se forma el concolón y se forma el revolú, ¿sí? Esto fue en el 2017. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, lo que ocurre, seguimos en velocito al revés, ¿qué dice el fallo de inconstitucionalidad? Bueno,
es que el fallo de inconstitucionalidad, entre muchísimas cosas, ahí tienen, la Gaceta Oficial del 22 de diciembre del 21, ya vieron que era también de cuando yo era profesor, 17-21. Ahora les voy a explicar por qué hubo 4 años entre que sale el fallo y que se publique en Gaceta. Eso lo voy a explicar ahora. Pero lo cierto es que el fallo, como lo van a ver ahorita, es del 21 de diciembre del 17. ¿Fue la Corte que se durmió y no lo publicó? No fue así. Vean ahí, ¿sí? Y vean acá. 17 al 22, 4 años de diferencia. Y mientras salía el fallo, pero no se publicaba en Gaceta, jurídicamente la empresa podía seguir operando. Por eso la empresa siguió operando, porque es que tenemos que entender las cosas para poder comprender en dónde estamos parados. Demoraron 4 años en publicarlo. Ahora van a ver por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente se da lo siguiente. La firma Morgan & Morgan presenta un incidente de nulidad, donde hace una advertencia de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional el fallo de inconstitucionalidad. Ahí está, yo no le estoy mintiendo, ahí está, yo no le estoy mintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la advertencia, me habrán escuchado a mí en los videos que he publicado, si no búsquenme, soy Luis Barría, pueden buscarme Soy Luis Barría en Instagram, en TikTok y en YouTube. Pero en YouTube, Soy Luis Barría en YouTube, está el video completo de 20 minutos, véanlo, está interesante. Y ahí van a ver que yo estoy señalando que cuando usted hace una advertencia de inconstitucionalidad, la autoridad tiene 2 días para elevarlo y no puede decidir el proceso hasta que se pronuncie sobre la advertencia. Entonces, con eso evitaron la publicación en la Gaceta Oficial por 4 años y la mina siguió extrayendo los minerales. Pero, ¿qué ocurre? Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Esto que están viendo aquí, obviamente es el fallo de la Corte. Vamos a ver rapidito, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que presentaron? Creo que honra, ¿no? Fueron Juan Ramón Sevillano y la colega Susana Serracín, nada más para que tomen nota, ¿no? Fueron los abogados que desde los años 90 presentaron la demanda de inconstitucionalidad que demoró la Corte 20 años en pronunciarse. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Estas eran las normas constitucionales que alegaban se estaban violentando, ¿sí? Y obviamente la gran diferencia fue que mandaron en consulta a las procuradoras. Ustedes no son abogados, pero si yo les estoy explicando que lo que ocurre es que una resolución la elevan a la Asamblea para que la Asamblea la apruebe como contrato, entonces lo vuelve ley de la República. Ustedes acaban de ver que ahí decía la Gaceta, ¿ley qué? Ley 9, ¿no? Entonces es una ley, ¿no? Por la cual se aprueba, ¿qué cosa? Por la cual se aprueba un contrato. Las procuradoras, ¿sí? Dijeron, las dos Anas, Ana Gómez y Ana Belfón, dijeron que como el contrato de ley es una ley que aprueba un contrato entre 2 partes, entonces está a la voluntad de las partes y un tercero no podría intervenir mediante una demanda de inconstitucionalidad porque debían ir a arbitraje. La ley por la cual se aprueban los contratos de ley no es realmente una ley. Eso lo dijeron las 2 procuradoras y tuvieron la desfachatez de ponerlo por escrito. Lean lo que se los voy a dejar. Y si no lo leen atrás, se lo leo yo. ¿Sí? Ahí está lo que ellas dijeron. ¿Sí? La procuradora Belfón solicita que se declare que la ley de demanda no es inconstitucional. ¿Sí? Y en el mismo sentido se pronunció la Procuraduría, a través de la fiscal, la procuradora Ana Matilde, con relación a la demanda presentada por el licenciado Juan Ramón Sevillano. En ambas vistas, la representación del Ministerio Público plantea que los artículos tal, son normas problemáticas dirigidas al Estado, por lo que no son preceptos. Y con relación al cargo de violación, ¿sí? Los cuales, ¿sí? Sigo, se la estoy resumiendo, vamos a ponerlo, acá viene. Vamos a ver si lo puedo poner más grande. Para la procuradora Gómez, la demandante incurre en una serie de contradicciones inconsistentes que desdice su argumentación, señala que la acción el acto demandado es un contrato administrativo en el cual concurrió las voluntades del Estado de una persona jurídica que es la empresa y por lo tanto las diferencias que surgen a razón del contrato deben disiparse en primer lugar por las propias partes de la relación contractual y en caso de no llegar a entendimiento someterse a arbitraje
bajo esta condición particular, no es posible que una persona tercera distinta a los suscriptores del contrato pueda invocar el cumplimiento del contrato, ni mucho menos estimar que el contrato es desventajoso. O sea, ¿qué pasa? Estas son las cosas que no se dicen y no se saben. De cierta gente que se plantea como héroes nacionales. Y planteaban ellos que un contrato ley no es una ley y que nadie podía meterse. Está por escrito, por eso lo digo. Y no es un ánimo de señalar a nadie. ¿Sí? Pero gracias a Dios, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, se pronuncia obviamente y decide con la firma de todos los magistrados, aquí se los voy a, ningún salvamento de votos, que era inconstitucional, a pesar de lo que dijeron las procuradoras, y lo publican. Pero ¿qué ocurre? Que obviamente, sí, se basaron en varios elementos por transgredir el artículo 259, el 266, ¿sí? Siempre se los menciono, porque no quiero extenderme, y mencionan un decreto de gabinete 267 del 69, y ahí viene la pregunta, ¿y por qué mencionan un decreto de gabinete? ¿Qué es eso de decreto de gabinete? Bueno, a mis queridos estudiantes tengo que decirles que efectivamente, sí, 45 minutos me dijeron, me quedan 12 minutos, estoy contándolo, que en la época de los militares y en la época post-invasión se legisló por decreto de gabinete. Entonces hay muchas leyes que son leyes por el efecto jurídico que tienen, pero que se aprobaron por una figura llamada decreto de gabinete porque no había asambleas legislativas. Entre esas, o entre eso, el Código de Trabajo, por ejemplo, es un decreto de gabinete, y muchos otros. Se aprobó un decreto de gabinete, miren ustedes, en el 69, que decía, ahí está el perrito ahí, se no entiende, que decía qué cosa. Voy a tratar de agrandarlo aquí para que lo puedan ver, ¿sí? Por el cual se establece un régimen jurídico especial para el otorgamiento de concesiones mineras en la zona de yacimiento de Petaquilla, Botija y Río Medio. Y los que hicieron el contrato ley en el 97 no lo sabían porque no leen. Entonces la Corte dice, violaste el principio de legalidad, porque no podías otorgar una concesión si no cumplías con lo que dice este decreto de gabinete. Y ese decreto de gabinete, adivinen que decía que había que hacer licitación pública, y no hicieron licitación pública. Ese fue uno de los elementos, pero no los voy a cansar aquí, ahí se los dejo, después les voy a compartir. Bueno, el 257, las riquezas de subsuelo, etcétera, donde está prohibida la Asamblea Nacional es pedir leyes que contraríen la letra de la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? 259, lo que decía pues que se tienen que inspirar en el bienestar social y el interés público, ¿sí? Quiero llegar al punto del 266, aquí. No es solo, que esa es mi argumentación ahora, por lo que le presenté la advertencia de inconstitucionalidad, que todos tienen que estar vivos en esto porque es su deber elevarlo a la Corte en 2 días, y si no lo elevan en 2 días, bueno, profesor María, pero usted lo dijo verbalmente y no por escrito. No es necesario que sea por escrito. La demanda de inconstitucionalidad es por escrito. La advertencia, usted advierte, puede ser en una audiencia, como yo, una audiencia pública, pero está bien, para que no me vengan con esos argumentos, se la presenté ayer por escrito. Así que tienen 2 días para poder elevarla a la Corte. Lo cierto es que dice el 266 que efectivamente se harán, salvo las excepciones que determina la ley, mediante licitación pública. Entonces la Corte también se basó en el artículo 266 para decir no hiciste licitación y por lo tanto tú no podías otorgar una concesión de recursos minerales del subsuelo. Esta es la tesis del control de la convencionalidad, que es un tema referente con los derechos humanos, no voy a ahondar en eso, ¿sí? Que se dictó obviamente en una sentencia de la Corte Interamericana que está publicada en el boletín número 7, ¿sí? Pero quiero llegar a un punto interesante. Bueno, profesor, ¿y entonces qué ocurrió en el 19? ¿Sí? Exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y ahí le estoy poniendo las noticias. Comisión Legislativa rechaza por recibo el proyecto de ley del contrato de Minera Panamá. 29 de mayo de 2019. Yo era diputado y el Ejecutivo también nos mandó un proyecto de ley en este sentido. ¿Y saben qué le dijimos? No va a pasar, porque es inconstitucional. No, pero la Corte no se ha pronunciado. La Corte sí se pronunció. Morgan & Morgan tiene eso parado por 4 años, pero no lo vamos a bater. Y nos caracterizamos
gobierno y oposición, y se votó en contra, y se lo muestro aquí, ¿sí? Ahí está, acta del 29 de mayo de 2019, ¿sí? Y aquí usted puede ver, vamos a ver si lo puedo agrandar, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Primer debate del proyecto de ley 766, que aprueba ¿qué cosa? El contrato entre el Estado y quién, y la sociedad minera Petaquilla sea hoy en día minera. Lo que pasa es que no nos acordamos, somos de mente cortoplacista. Esto mismo se repitió en el 19 y ya dijimos en la asamblea que no. O sea, ya la Corte dijo que es inconstitucional, la asamblea se pronunció y dijo que esto no puede pasar. Ahora van a ver otro fallo de la Corte que reiteró y le dio con el manduco a Morgan y Morgan en la cabeza, y vamos a seguir insistiendo en esto. Entonces, ¿qué pasa? Así no se puede llevar adelante un país. Este es el proyecto de ley, ahí lo tienen. Era exactamente lo mismo que nos están presentando ahora. Ah, no, es que antes nos daban menos plata y ahora más plata. Es que no se puede. En todo caso, tendría que hacer licitación pública, y esa es otra historia. Entonces, obviamente, las mismas personas, ¿se acuerdan que vieron este nombre antes? Nixia Rodríguez, se lo dije, junto con Pfizer, era la misma persona que firmaba el mismo contrato en el 19. Ahora fueron más vivos, ahora cambiaron los nombres. Ahora pusieron a firmar otras personas, pero es lo mismo, ¿me explico? Solo para que no se lo recordaran. Entonces, ya toda la historia se repite en espiral, y obviamente volvemos a lo mismo. Ahí ustedes pueden ver cuando dice: el proyecto de ley ha sido objetado por la Comisión de Economía y Finanzas, rechazado en su totalidad. 2019, ya pasamos por este mismo trauma. ¿Qué ocurrió entonces en el fallo con respecto a lo que le estaba planteando de la nulidad interpuesta? Bueno, la Corte se pronuncia, y por eso yo planteo: ¿fue genialidad o abuso del sistema para torcer la justicia? No sé, ¿me explico? Podemos discutirlo. Lo cierto es que el contrato se aprobó en el 97, 20 años después venció, fue declarado inconstitucional, pero aunque no fuera declarado inconstitucional, lo hubiera vencido, ¿no? Morgan y Morgan presenta inmediatamente lo que les acabo de decir, el absurdo recurso de nulidad, ¿sí? Finalmente la Corte falla. ¿Qué falla la Corte? Bueno, se lo muestro rapidito, ¿sí? Ahí creo que no lo aumento tanto, pero en principio lo que la Corte dice es que esto no procede, que eso era una aberración jurídica, y lo regaña, porque por culpa de esa nulidad estaban retrasando la ejecución del fallo. Y lo que ocurre es que, coincidentemente, nada más 2 de los 9 magistrados que hayan fallado en el 17 permanecían aquí. Pero los 9, incluyendo las nuevas magistradas, todas afirmaron que era inconstitucional. Así que, como si ya se pronunció la Corte con otros magistrados, se volvió a pronunciar la Corte con los mismos que están hoy en día, la Asamblea dijo que no, ¿cómo puede la Asamblea votar a favor? Y si esto llega a la Corte, ¿cómo la Corte no va a decir que hasta cuándo es relajo? La Corte no puede permitir esto. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pretende? Pues el anteproyecto, no voy a andar en esto porque ya estamos claros, quiere volver a aprobar, obviamente, el contrato de Petaquilla sin licitación, Petaquilla, Minera Panamá, como sea, y eso no procede. Este video vamos a saltarlo, no va ahorita. ¿Y cuál es la realidad jurídica actual de la mina panameña de cobre? Bueno, hasta la fecha, como estamos, ellos pudieron saltar, y se lo voy a diagramar así, paradito aquí de esta manera. Inconstitucional en el 17 y vencieron mis 20 años en el 17. No tenía contrato, pero con el recurso de Morgan y Morgan me fui 1 año, 18, 2 años, 19, 3 años, 20, 4 años, 21, pero en el 21 ya falló la Corte. Había que entonces pedir la publicación del fallo. Se publicó, tenía el ministerio que publicar un resuelto, lo publicó. Entonces, hasta esta fecha 23, y desde que se publicó el fallo en el 21, todo lo que han extraído, lo han extraído en violación de la Constitución. Lo que extrajeron hasta que el fallo fue publicado, podemos decir que el contrato seguía vigente, pero después del fallo publicado hasta la fecha, no hay razón para que la mina siga operando. Y por eso la otra semana, además de la advertencia de inconstitucionalidad, yo voy a presentar un desacato ante la Corte basado en lo que es el artículo 2570, que plantea que cuando hay un fallo de inconstitucionalidad y no se cumple, se puede presentar
un recurso, una advertencia ante esa entidad del Estado. Finalizo con esto macarrónico, y está macarrónico porque macarrónico es lo que les he enseñado, cómo han venido trabajando esto. No voy a pararme en todo, en la presentación se las voy a dejar. Lo cierto es que obviamente lo que aquí quiero decir es que estas decisiones y entramadas complicadas nos llevan a esto que ustedes están viendo aquí, a todo un tema que enreda a todo el país. ¿Por qué tenemos nosotros que estar en esto en este momento? Si ya en estricto derecho, me quedan 3 minutos exactitos, en estricto derecho lo que tiene que darse es un ordenamiento. Y yo quiero, para finalizar, yo no sé si el video funciona o no funciona, David, si se me fue, avísame si el video funciona o no, para ponerlo. Si no, no importa, porque también se los voy a dejar, pero yo creo que les puedo mostrar uno. Vamos a concluir aquí rapidito esto. Les quiero mostrar un video para que ustedes vean sobre el tema del oro. Gracias, dice. A mí me gustan mucho los animales. Entonces, para dejar de una pregunta, yo les voy a poner un video que no importa que no tenga sonido, porque creo que el otro tiene un problemita ahí que no puede conectarse. Pero esto, profesor Jovanay, me gusta mucho que usted esté aquí porque usted es economista, ¿sí? Nos muestra efectivamente, vamos a abrirlo, ¿sí? A ver, esto que está aquí, vamos a ver si sale. A ver qué se me hizo acá. Ponlo. Miren, estos son los países que atesoran oro. Esto viene desde la época de los tatarabuelos. Me avisan cuando ven a Panamá. Porque si estamos hablando que estamos sacando oro, pues lo lógico es que atesoremos oro. Ahí está, en toneladas y el valor que tiene cada país, República Dominicana, Honduras. ¿Por qué Panamá no atesora su oro más allá de las discusiones? ¿Dónde se va nuestro oro? Miren esto, ahí van a ver los países que tienen la cantidad de oro en toneladas y en millones. Ahí hay países que no tienen reserva de oro, pero tienen toneladas de oro. Nosotros que tenemos oro, no atesoramos el mismo. ¿Por qué? Me explico. Si al final, mientras ven las imágenes, porque ese sonido no habla, ustedes vayan viendo lo que ahí dice, yo les voy hablando para culminar mi presentación. Si decidimos no explotar los recursos minerales, ok, pues que no se exploten, porque nosotros no queremos hacer ningún tipo de daño ambiental. Pero si al final el país toma la decisión de explotar sus recursos, no decide explotarlos para que otros hagan ganancias, decide explotarlos para atesorarlos. Al menos Panamá debería aparecer en este ranking mundial, por lo menos, ¿no? Pero ustedes han escuchado que aquí hay alguien, alguna entidad del Estado que tenga lingotes de oro. Yo llevaba a mis estudiantes a Petaquilla Gold, allá en los años 7, años 8, 2007, 2008, 2009. Y ellos veían cómo los helicópteros salían con los lingotes. Allá se llamaban doré, apúntenlo. Doré es un lingote, mitad plata y mitad oro. Cuando es 100% de oro se llama lingote, o es 100% de plata se llama lingote. Pero si es oro mezclado con plata o platino con oro se llaman doré. Entonces, sigan viendo, paisitos que viene usted. Miren la cantidad de oro, que estos son cifras oficiales. Sigan buscando a Panamá, a ver dónde está Panamá. Pero dejen que esto llegue al final, para que vean la cantidad de toneladas que tienen atesoradas, ¿sí? Mauritania, imagínate. Chipre, yo no sabía que había minas de oro en Chipre, ¿no? 13 toneladas, ¿sí? En muchos de esos países está el oro de Panamá, ¿sí? Y sigan viendo las cantidades, porque si al final como país, insisto, toman una decisión porque hacemos un referéndum, y bueno, a mí me gustaría poner el video de Noruega, pero no me va a alcanzar el tiempo. Noruega es interesante, ¿sí? Se los voy a dejar el de Noruega para que vean cómo hacen ellos. Es más, si tienes sonido te pongo el de Noruega rapidito. Déjame poner una pausa y ya con eso termino. Miren esto de Noruega, y solo es para efecto, o querían ver cuál era el que más oro tenía. Ajá, ahora se lo pongo rapidito, ¿sí? Ahora se lo pongo rapidito. Miren esto, vamos a ir al de Noruega. Ponle
Ponle la bocina ahí. Espérate, no me dejes ver. Bien, ponle la... Ponlo. Noruega, un país más o menos como nosotros, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí va. Es un hecho. Noruega ha conseguido llegar a la zona de economía. Tienes la... Ajá. Tienes la bocina apagada. Países escandinavos No, la tienes apagada. en los primeros puestos de la lista mundial de la mayoría de indicadores económicos y de bienestar. Es uno de los países del mundo con mayor PIB per cápita, con mayor renta per cápita, y su deuda es estable y ronda el 40% del PIB. Muy lejos de la deuda española, que ya es mayor del 100% del PIB, o de Japón, cuya deuda está en el 235% de su PIB. También es uno de los países con mayor índice de desarrollo humano, es decir, que tiene una pedazo de calidad de vida de flipar, e incluso es uno de los países con un menor coeficiente de Gini. O dicho de otra manera, es uno de los países con menor desigualdad entre ricos y pobres de todo el mundo. Por si esto fuera poco, Noruega es uno de los países donde es más fácil hacer negocios y prácticamente ha alcanzado el pleno empleo. Pero, ¿cómo ha llegado Noruega a esta situación? ¿Qué ha hecho su gobierno para poder dar tanto bienestar a su población? O mejor dicho, ¿qué no ha hecho? Pues venga, poneros cómodos que arrancamos. Igual algunos estáis pensando que Noruega ha hecho todo esto a base de liberalismo, de rebajar impuestos, flexibilizar despidos y de explotar a los trabajadores haciéndoles trabajar mucho, cobrando poco, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Las condiciones laborales en Noruega son muy buenas y prácticamente nadie excede su horario estrictamente laboral. De hecho, la cantidad de noruegos que trabajan más de 50 horas semanales es de apenas el 3%, por el 11% que es la media de la OCDE. Pues bien, vamos a empezar con la historia de cómo Noruega se ha convertido en el modelo económico soñado por todos. En los años 60, es decir, hace nada, Noruega era un país con una economía, digamos, modesta, que prácticamente vivía de la pesca y poco más. El nivel de vida de sus ciudadanos se podía comparar perfectamente con la España de la época, que era que ya también estaba comenzando a crecer y su clase media empezaba a ser más y más numerosa. Sin embargo, su economía estaba lejos de las grandes potencias europeas como Reino Unido, Francia o Alemania. Sin embargo, en mayo de 1963, Noruega reclamó la soberanía de unas aguas situadas en el Mar del Norte. ¿Y qué tenían esas aguas? Pues aunque parece increíble, en 1969 los noruegos, tras mucho buscar, descubrieron que esas aguas tenían unas reservas de petróleo enormes. A Noruega le acababa de tocar la lotería. El problema con que te toque la lotería ya sabéis cuál es, que si no sabes gestionar bien tu suerte, en pocos años te puedes arruinar. Y antes de que echéis el vídeo, tranquilos que esta no es otra historia de cómo un país se ha hecho rico a base de vender petróleo. Bueno, en realidad sí, pero Noruega no es Arabia Saudí. Lo que sí es verdad es que enseguida Noruega se convirtió en uno de los principales productores de petróleo mundiales. De hecho, era el mayor productor mundial per cápita. Y los años 70 trajeron muy buenas noticias. Un acuerdo entre algunos de los principales países productores de petróleo que crearon una organización llamada la OPEP hizo que en los años 70 el precio del petróleo subiese una barbaridad, provocando una crisis mundial. Sin embargo, a Noruega este le vino como Dios, ya que de repente podía vender su petróleo muchísimo más caro y el dinero empezó a llegar a raudales al país escandinavo. A Noruega le acababa de tocar la lotería por segunda vez. Bueno, ¿y qué creéis que hicieron los noruegos? ¿Convertiros en Dubái? ¿Empezar a repartir Ferraris a diestro y siniestro? ¿Quitar completamente los impuestos? Bueno, más bien todo lo contrario. A ver, ¿cómo se hace? Para empezar, casi toda la producción de petróleo estaba en manos del gobierno, mediante una empresa pública llamada Statoil. Y sí, es verdad que durante los años 70 la economía noruega multiplicó por 5 su PIB, pero el gobierno noruego no permitió que toda la economía de Noruega pasase a ser dependiente del petróleo. Y esto es súper importante. Imagínate que como el petróleo es lo que más dinero te da, haces que toda tu economía, es decir, que el 100% de tus recursos se centren en sacar petróleo, que es lo que te está haciendo rico. Eso tiene sentido, ¿no? Sí y no. Muchos países han hablado así.
Sin embargo, el problema que tiene sé que a las 7:15 comenzó. Llévate los papeles, todos los o papeles. si se acaba el petróleo, tu Yo país anuncié a las depende 7:15. exclusivamente de este, va a tener una crisis de proporciones bíblicas, ya que vender petróleo es lo único que sabes hacer. Y que puedes hacer también, claro. Así que Noruega no desmanteló su industria y contuvo la producción de petróleo mientras el resto de la economía seguía funcionando. De esta manera, con una red empresarial desarrollada, si bajaba el precio del petróleo o el petróleo se acababa, los noruegos podían subsistir. No obstante, a pesar de tener la producción de petróleo controlada sin desmadrarse, el gobierno noruego seguía recibiendo muchísimos beneficios del petróleo que vendía. Y claro, el gobierno se dio con una cantidad de dinero ingente, tanto que casi no sabían qué gastar. Sin embargo, en vez de construir rascacielos y quitarle los impuestos a sus ciudadanos, que por cierto son unos de los más altos del mundo, Noruega optó por crear una hucha, o mejor dicho, la madre de todas las huchas. Así que Noruega creó un fondo soberano, el mayor fondo soberano del mundo. Y si os preguntáis qué es esto de un fondo soberano, pues no es más que un fondo de inversión del gobierno en el que se invierten activos de todo el mundo, como en acciones de empresas, materias primas, divisas, bonos de deuda, inmuebles, lo que sea. El caso es que está diseñado como un fondo de pensiones, de forma que el dinero ahorrado en este fondo realmente pertenece al pueblo noruego. Y sí, aquí ya nos metemos en un tema más ideológico, y es que para el gobierno noruego las riquezas naturales del país pertenecen al pueblo noruego, de ahí que no privaticen la industria petrolera, y de ahí la idea del fondo soberano. Parece increíble, ¿no? Pues aún lo es más si vamos a las cifras. Para que os hagáis una idea, el fondo soberano tiene un valor aproximado de 1,2 billones de euros, es decir, una cifra similar al PIB de España. Si dividimos el valor de este fondo por el número de habitantes de Noruega, nos sale que a cada noruego le corresponden más de 200.000 euros. Eso no quiere decir que cada noruego pueda pedir su pasta y comprarse una casa. Está súper regulado en qué se puede gastar ese dinero. Y básicamente solo se pueden tocar sus beneficios, y exclusivamente para utilizarlos en financiar servicios básicos como la educación, la sanidad, las infraestructuras del país, situaciones de crisis muy graves, o para reinvertir las ganancias en el propio fondo. Os pongo un ejemplo. Con el estallido de la situación sanitaria actual, Noruega anunció que iba a retirar 37.000 millones de dólares de su fondo soberano para contrarrestar los efectos del COVID en la economía noruega. Y es que sí, amigos, para Noruega combatir la crisis ha sido tan fácil como simplemente tomar un 3% de su fondo soberano y problema arreglado. Además, Noruega ha convertido su fondo soberano en un arma de política exterior. Para empezar, es importante decir que el fondo puede invertir en bonos o deuda de diferentes países, y prestarle dinero a alguien siempre es bueno, ya que si alguien te podrá echar una mano cuando lo necesites, te dará un favor y cosas así. Además de en países, el fondo soberano también invierte en acciones de empresas, pero solo invierte en empresas que no causen controversia en la sociedad, es decir, nada de empresas muy contaminantes, nada de empresas que tengan escándalos de explotación de los trabajadores, nada de fabricantes de armas, y en definitiva nada que a ojos de la sociedad noruega no dé buen ejemplo. De hecho, algunas de estas empresas excluidas son gigantes como Airbus, Boeing o Walmart. También Noruega se ha convertido en uno de los mayores accionistas de empresas gigantes con un impacto global tremendo, como pueden ser Apple, Lee, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Tencent o Samsung. Por poner más ejemplos de Apple, Microsoft y Alphabet, el fondo soberano noruego posee en torno al 1% de estas empresas. Eso le permite a Noruega sentarse en los consejos de administración de muchas de las mayores multinacionales del mundo, lo que a su vez le permite influir en las decisiones de estas en su favor o en pos de implantar los valores del gobierno noruego de turno. Además de todo esto, el gobierno de Noruega sigue siendo el accionista mayoritario de su empresa estatal de petróleo, que ahora se llama Equinor, con un 67% de las acciones. El 33% restante de sus acciones están cotizadas en bolsa, y cualquiera de nosotros las puede comprar. Y de esta forma es como Noruega ha pasado de ser un país de pescadores que no aspiraba a gran cosa a ser una de las naciones más prósperas del mundo. Muchos dirán que tuvieron suerte y que encontraron petróleo. Y yo digo que esa suerte es una maldita suerte que ha arruinado muchos países. Bueno, yo creo que Noruega, aunque ustedes, con eso termino ahora sí, crean que está muy lejos y que ellos son vikingos, es un país de 3 y pico de millones de habitantes, un país que en los 60 no era más que lo que éramos nosotros, y por eso es que le digo que tenemos que tomar dos decisiones.
La decisión de si decidimos explotar o no los recursos del subsuelo, esa es una decisión que tenemos que tomar. Pero lo que sí yo les quería dejar claro es que ustedes vieron el video que decía que para Noruega era un tema ideológico, jurídico. Para Panamá también. Nuestra Constitución dice eso mismo, que los recursos del subsuelo son propiedad de todos ustedes, de todos nosotros. Lo que pasa es que no lo sabíamos, porque no nos han querido enseñar lo que dice la Constitución. Y es allí donde la sociedad debe tomar una decisión, porque si ellos, y si nosotros decidimos, que yo no lo sé, me explico, extraer oro o extraer algún mineral, es el Estado panameño el dueño, y si dice el profesor, eso se puede hacer ahí, y ustedes ¿qué creen que es Cable and Wireless? Cable and Wireless es exactamente eso, mejor o peor, es una empresa estatal donde se creó un fondo fiduciario con otra serie de fondos y que Panamá es el dueño y dio unas acciones. ¿Y qué ustedes creen que es Tocumen S.A., ETESA, ELSA? Son sociedades anónimas estatales. Hace rato que Panamá tiene sociedades anónimas estatales, eso no es nada nuevo y lo podemos hacer. Yo no les doy para reflexionar, yo espero poderles haber dado un pantallazo breve y perdonen por pasar unos minutos por los videos, me había juntado el tiempo, por el videito me llevó unos minutos más. Estamos a la orden y ojo, ese contrato es inconstitucional y la Asamblea no lo puede aprobar. Estemos de frente porque la lucha tiene que darse y las discusiones las haremos después como pueblo panameño de qué es lo que vamos a hacer con nuestra riqueza, pero lo que sí es cierto es que no podemos seguir siendo tontos útiles, donde todo eso que vale mucho se lo están llevando por otras latitudes y nos quieren dar unos milloncitos que ellos creen que es mucho. Buenas tardes y nos vemos a la próxima. Me desconecto ya.